El 2 de abril de 1767, a medianoche, soldados españoles rodearon simultáneamente 30 ciudades distribuidas por lo que hoy es Paraguay, Argentina y Brasil. En cada una de esas ciudades, la misma escena: soldados con antorchas, órdenes de arresto y sacerdotes jesuitas que salían en silencio, sin resistencia, encadenados. Detrás de ellos quedaron 89.000 personas, indígenas guaraníes que durante 150 años habían construido junto a esos sacerdotes algo que el mundo todavía no sabía que era posible: una civilización próspera, autónoma y extraordinariamente avanzada en medio de la selva sudamericana. En menos de 2 años, todo había desaparecido. Esta es la historia del experimento social más extraordinario de la América colonial, de cómo fue construido, por qué fue destruido y por qué la historia oficial todavía prefiere no hablar demasiado de él. Para entender lo que los jesuitas construyeron en Paraguay, primero hay que entender a quiénes encontraron. Los guaraníes eran una de las naciones indígenas más extensas de Sudamérica. Cazadores, agricultores, guerreros, hablaban una lengua rica y compleja, que hoy es, junto al español, el idioma oficial de Paraguay. El único caso en América Latina donde una lengua indígena tiene estatus oficial nacional. Cuando los primeros jesuitas llegaron a Paraguay en 1609, actuando bajo instrucciones del gobernador español de Asunción, se encontraron con una situación compleja. Los colonos españoles y los bandeirantes portugueses de Brasil utilizaban a los guaraníes como esclavos. Las epidemias los diezmaban. Su cultura y su identidad estaban amenazadas por todos los lados. Los jesuitas propusieron algo diferente: crear comunidades separadas, llamadas reducciones, donde los guaraníes vivirían bajo la protección de la Iglesia y del rey, pero aislados de la esclavitud colonial. El gobernador aceptó. Era conveniente para la corona tener comunidades organizadas en la frontera con Portugal. Lo que ninguno de los dos anticipó era lo que esas comunidades llegarían a ser. En su mejor momento, entre 1700 y 1750, las reducciones jesuitas de Paraguay eran algo sin precedentes en la historia colonial americana. 30 ciudades con una población total de más de 100.000 personas. Cada ciudad seguía un modelo urbanístico preciso: una plaza central, la iglesia en un extremo, viviendas organizadas en cuadrícula, talleres, escuela, hospital y depósitos comunales de alimentos. Las iglesias no eran simples capillas de madera, eran construcciones de piedra que rivalizaban en tamaño y elaboración con las catedrales europeas de la época. La iglesia de la Misión de Trinidad, en Paraguay, tenía 70 metros de largo y 24 de ancho. Los guaraníes que la construyeron aprendieron arquitectura barroca europea, escultura y pintura en los talleres de la misión, y produjeron obras de arte que hoy se conservan en museos de París, Madrid y Roma. Pero lo que más impactaba a los visitantes ocasionales que conseguían llegar a las reducciones no era la arquitectura, era la música. Los jesuitas descubrieron que los guaraníes tenían un talento musical extraordinario. En pocas décadas, las reducciones tenían orquestas que interpretaban música barroca de nivel europeo. Algunos jesuitas músicos compusieron obras específicamente para estas orquestas. Partituras de esa música se conservan todavía en archivos de Chiquitos, Bolivia, y siguen interpretándose en festivales internacionales de música barroca. La economía de las reducciones era comunal. No existía el dinero dentro de las misiones. La producción agrícola, principalmente la yerba mate y el algodón, se repartía según las necesidades de cada familia. El excedente se comercializaba con el exterior y los ingresos financiaban las obras públicas, la defensa y la educación. Y cuando los bandeirantes portugueses intentaron esclavizar a los guaraníes de las misiones, los jesuitas tomaron una decisión que era directamente contraria a las órdenes de la corona. Armaron a los guaraníes. Crearon milicias que defendieron las misiones con mosquetes y artillería.
derrotando a los esclavistas en varias batallas a lo largo del siglo XVII. Era, técnicamente, un acto de rebelión contra la autoridad española, pero también era lo que salvó a decenas de miles de personas de la esclavitud. Para entender la expulsión de los jesuitas, hay que entender la política europea de mediados del siglo XVII. Los jesuitas eran la orden religiosa más poderosa e influyente del mundo católico. Dirigían las mejores universidades de Europa, educaban a los hijos de la nobleza y de la realeza. Tenían presencia en todos los continentes y debían lealtad, en último término, no al rey de España ni al rey de Francia, sino al Papa en Roma. Eso en una época de creciente nacionalismo y monarquías que querían controlar cada aspecto de sus territorios era un problema político fundamental. En 1757, los jesuitas fueron expulsados de Portugal. En 1764, de Francia. En 1767, Carlos III de España firmó el decreto de expulsión de todos los dominios españoles, incluyendo las Américas. Las razones oficiales incluían la acusación de que los jesuitas habían intentado crear un estado independiente en Paraguay, que habían desobedecido órdenes reales al armar a los guaraníes, que controlaban un comercio de yerba mate que competía deslealmente con los colonos españoles, y según los rumores que circulaban en Madrid, que habían encontrado minas de oro en sus territorios que ocultaban a la corona. Las investigaciones que el gobierno español ordenó en 1640 y en 1657 para encontrar ese oro secreto no encontraron nada. Los académicos modernos son unánimes. Las misiones no eran ricas en el sentido que se sugería. Vivían de la agricultura y el comercio de yerba mate, y lo que producían lo reinvertían en la propia comunidad. Pero el mito del oro jesuita era conveniente. Daba una justificación popular y comprensible para una decisión que, en realidad, era puramente política. El miedo a una organización supranacional con más lealtades al Papa que al rey. La expulsión fue ejecutada con precisión militar. El gobernador del Río de la Plata, el marqués de Bucareli, coordinó operaciones simultáneas en las 30 misiones para que los jesuitas no pudieran comunicarse entre sí ni organizar ninguna resistencia. Y lo más sorprendente de toda la historia es lo que los jesuitas hicieron cuando llegaron los soldados. Nada. No opusieron resistencia. Tenía las milicias guaraníes a su disposición. El ejército español en el Río de la Plata estaba en ese momento muy por debajo de lo necesario para enfrentarse a una resistencia seria. Un historiador de la época escribió que nada habría sido más fácil que desafiar las fuerzas que Bucareli tenía disponibles. Pero los jesuitas eligieron no hacerlo. Salieron en silencio, como ovejas, dejando todo atrás. ¿Por qué tomaron esa decisión? Es una de las preguntas históricas que todavía genera debate. Algunos historiadores dicen que fue obediencia genuina a la autoridad. Otros que calcularon que resistir dañaría más a los guaraníes que rendirse. Y algunos sugieren que sabían que la decisión había sido tomada en niveles de la política europea que estaban más allá de cualquier cosa que una resistencia local pudiera cambiar. Lo que pasó después de la expulsión es una demostración brutal de lo que ocurre cuando se destruye un sistema sin reemplazarlo con nada. Los funcionarios coloniales que llegaron a administrar las misiones no tenían ni la preparación ni el interés en mantenerlas funcionando como sistemas autónomos. Los colonos que codiciaban las tierras y la mano de obra guaraní comenzaron a presionar para acceder a ambas, y los guaraníes, sin la protección que los jesuitas les habían proporcionado durante siglo y medio, comenzaron a dispersarse. En 1767, cuando comenzó la expulsión, las misiones albergaban aproximadamente 89,000 guaraníes en 30 reducciones. En 1800, 33 años después, quedaban poco más de 30,000. El resto había muerto de enfermedad, había sido esclavizado o había desaparecido en la selva. Los edificios que los guaraníes habían tardado décadas en construir fueron saqueados. Las estatuas que decoraban las iglesias fueron decapitadas. Se puede ver hoy los torsos sin cabeza en los sitios de Trinidad y Tabarangué. Las bibliotecas fueron dispersadas o destruidas. Y las tierras, que según el sistema jesuita eran propiedad comunal de los guaraníes,
fueron repartidas entre colonos españoles en los años siguientes. En cuanto al supuesto oro, los soldados que buscaron las minas secretas no encontraron nada, porque no había nada que encontrar. La riqueza de las misiones no estaba enterrada en ninguna cueva. Estaba en las personas, en el sistema, en el conocimiento acumulado de 150 años de trabajo colectivo. Y eso no se puede confiscar ni fundir en lingotes. El guaraní sobrevivió, no solo como lengua hablada en comunidades marginales, sino como idioma oficial del Paraguay moderno, con estatus igual al español. Es el único caso en América Latina donde una lengua indígena tiene reconocimiento constitucional pleno como idioma nacional. La música sobrevivió. Las partituras de las misiones de Chiquitos, en Bolivia, fueron redescubiertas en la segunda mitad del siglo XX y desde los años 90 se celebra regularmente el Festival Internacional de Música Barroca de Chiquitos, donde orquestas de todo el mundo interpretan composiciones escritas para guaraníes en el siglo XVII. El arte sobrevivió. Las esculturas barrocas de las misiones se encuentran hoy en museos de toda América del Sur y Europa. Expertos en arte colonial las consideran entre las manifestaciones más originales del barroco americano, una fusión única de técnicas europeas con sensibilidad estética guaraní. Y las ruinas sobrevivieron. Los sitios de Trinidad y Jesús de Tabarangué en Paraguay y San Ignacio Mini en Argentina son hoy patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Millones de personas los visitan cada año sin saber del todo lo que estuvieron mirando. Los restos de una civilización que el mundo construyó y luego destruyó, y que aún así dejó suficientes huellas para que un siglo después todavía podamos imaginar lo que fue. Lo que me resulta más inquietante de esta historia no es la violencia de la expulsión, es la velocidad del colapso. 150 años de construcción, una civilización que, por todos los indicadores disponibles, funcionaba, alimentaba a 100,000 personas, producía arte de nivel internacional, defendía sus fronteras, y lo hacía con una economía comunal sin dinero. Y en menos de 2 años, tras la salida de los jesuitas, prácticamente todo había desaparecido. ¿Qué dice eso? Sobre la fragilidad de los sistemas que dependemos demasiado de las personas específicas que los mantienen. ¿Y qué dice sobre lo que ocurre cuando el poder político decide que algo que funciona es, sin embargo, políticamente inconveniente? El tesoro de los jesuitas, el que España tanto buscó y nunca encontró, era exactamente esto, un sistema social que funcionaba, y eso aparentemente era más amenazante que cualquier mina de oro. ¿Cuál parte de esta historia te parece más increíble? Cuéntamelo en los comentarios. La semana que viene regresamos al corazón del Imperio Azteca. Hay algo sobre la caída de Tenochtitlán en 1521 que los libros de historia cuentan mal, deliberadamente mal. No sobre la batalla, sino sobre lo que pasó con los tesoros del imperio en las semanas previas a la conquista. Un oro que desapareció antes de que Cortés pudiera tomarlo, y que según algunos investigadores nunca fue encontrado. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la semana que viene.